Saludos y bienvenidos una vez más, mis estimados amigos, seguidores, asiduos a su canal académico, y que en el mismo también tenemos nuestra sección de política y políticas públicas, porque la política, nos guste o no nos guste, es parte del quehacer diario de todos nosotros. Somos participantes, nos guste o no nos guste. Por esa razón, a raíz de los acontecimientos recientes observados en la potencia más grande de la Tierra, los Estados Unidos de América, me veo en la necesidad de hacer esta pequeña pero concisa reflexión. Reflexión que podríamos decir se nos permite a los venezolanos porque todo apunta a que nosotros venimos del futuro. En otras palabras, lo que se está viviendo en Estados Unidos, lo que se ha estado viviendo en Latinoamérica, incluso en España y otros países europeos, es la aplicación y consolidación de una receta de terror que ha sido aplicada en nuestro país desde hace más de 20 años ya. Receta que todo aquello que ha funcionado en Venezuela ha funcionado para el control social, para el control absoluto de la población, para la esclavización de la población venezolana, para la destrucción del país, la destrucción de la república, la corrupción al más alto nivel de todas sus instituciones para poder apropiarse del poder de manera ilegítima, haciendo uso, por cierto, de los mecanismos democráticos como lo es el voto, para mantenerse en el poder de manera perpetua. Pero no solamente en el poder aquellos que están en el Ejecutivo Nacional y sus instituciones, también aquellos que se dicen de la oposición política y que están en el legislativo o han estado en el legislativo durante todos estos 20 años. Muchos no lo quieren aceptar, por más que se les explique, por más que se les muestren las evidencias que se les muestren, pero en Venezuela no ha habido, por lo menos en los últimos 20 años, una oposición política contra el status quo, porque todos son socialistas, todos disfrutan del saqueo de las riquezas de la nación y disfrutan de los recursos económicos que recibimos con la excusa de la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que nadie en Venezuela recibe. Tal vez se puedan haber visto algunas pequeñas limosnas entregadas para la fotografía de rigor. Pero, ¿acaso existe en el planeta algún país que haya logrado salir de su miseria gracias a las ayudas humanitarias? No, no existe. Pero volvamos al tema que nos trae en esta oportunidad. La situación reciente en los Estados Unidos de América con sus elecciones que, muy a la venezolana, fueron adjudicadas a quien no las ganó. Al menos, según se muestran en las evidencias, según siguen apareciendo pruebas, que de extraña manera, por cierto, las instituciones pertinentes como los tribunales se niegan de entrada a recibirlas, por lo menos para verificarlas. Tanto es así que hasta en Italia ya hay denuncias en tribunales respecto a cómo desde el extranjero
se manipularon o por lo menos se interfirió de alguna manera u otra en ese proceso electoral. Por tanto, lo que correspondería en un país de talante democrático, en un país donde sus instituciones son el músculo que fortalece la nación, sería el de por lo menos revisar si hay algo raro o no allí, para luego descartarlas, si es que no consiguen nada extraño y no hay problema, que entonces Trump y su personal que sean también juzgados por haber puesto en duda esas instituciones. Pero lo extraño sigue siendo que todas las instituciones se niegan siquiera a verificar los hechos. Más aún cuando de manera tan terrible todos los medios de comunicación se han empeñado en bloquear la información, en atacar a cualquiera que se atreva a señalar el más mínimo indicio de que algo no estuvo bien, de que algo no cuadra. ¿Cómo es posible que todas las redes sociales decidieran bloquear al presidente de los Estados Unidos de América? Como un dicho que alguien me pasó el día de hoy, cuando se le corta la lengua a alguien, no es para que deje de mentir, sino para tratar de callar lo que no queremos escuchar. Las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube permiten que verdaderos criminales, pedófilos, criminales reconocidos, aberrados, que actúan contra niños inocentes, contra niñas, contra animalitos indefensos, contra ancianos, que cometen delitos graves contra la humanidad, asesinos sanguinarios, dictadores como los que conocemos a nivel mundial, reconocidos por la misma Organización de las Naciones Unidas y hasta señalados por la Corte Internacional Penal de Justicia como criminales, pueden hacer llamados para linchamientos a través de las redes sociales, pueden hacer llamados para saqueos, para actuar contra la ciudadanía, para destruir propiedad pública que solamente les sirve a los ciudadanos de a pie, porque los ricos no necesitan, por ejemplo, el metro, no necesitan el transporte público, no necesitan las escuelas públicas, no necesitan las universidades públicas. Quienes necesitamos eso, así como los hospitales públicos, somos los ciudadanos de a pie, los que trabajamos día a día para poder conseguir algo que comer. Así que toda esta guerra mediática no va en contra del poder, no va en contra de los poderosos, porque de ser así, las redes sociales permitirían que todos se sigan expresando a su manera y que el debate se vaya alimentando conforme pasa el tiempo y aparecen las evidencias. Pero lamentablemente lo que observamos es la censura total, la censura al mejor estilo cubano, la censura al mejor estilo chino. Pero más extraño aún, si queremos darle un toque conspirativo, un toque paranoico a la situación, a mí me llamó mucho la atención observar que al final de la madrugada que el Senado decidió acreditar al señor Biden como presidente electo de los Estados Unidos de América, por cierto, luego de la terrible y muy oscura y difusa situación que se dio en el Capitolio, se acercaron a él senadores demócratas
para felicitarlo, pero de una manera muy formal, y hacerle entrega de una especie de moneda que a simple vista parecía una moneda simbólica de oro, la cual él observó casi como asombrado, la miró rápidamente y se la llevó a su bolsillo. Eso me llevó a mí inmediatamente a ubicarme en la película Parabellum de la saga John Wick, la película, la número 3 de esta saga, donde se entregan unas monedas que las llaman Blood Oath Markers, perdonen mi mal inglés, o marcadores de juramento de sangre. Estas son objetos que en forma de moneda se abren en el centro, revelando una superficie dividida para alguien que está endeudado y quien aprieta su pulgar ensangrentado en la mitad, comprometiéndose con un juramento de sangre. Esta persona con la que se le debe la deuda presiona su pulgar ensangrentado contra la otra mitad una vez que se cumple el juramento de sangre que está obligado a cumplir. Entonces, en esa película, el mundo criminal que allí vemos es el que posee el poder absoluto, el control de todas las instituciones a nivel mundial. Incluso allí observamos cómo aparece un personaje alegórico al Papa en su oficina en Roma. Muy conspiranoica la situación, pero no deja de ser llamativa. Recordemos que Trump, desde el año pasado, ha abanderado una lucha no solamente contra el poder en los Estados Unidos, sino con aquello que llaman el Deep State o el Estado profundo, que básicamente es consolidado por las familias más poderosas del mundo, principalmente las que son dueñas de las grandes empresas de inversión, de las grandes empresas farmacéuticas y de las llamadas Big Tech o compañías tecnológicas, que por cierto, a las que pertenecen Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, entre otros. Entonces, lamentablemente Trump pareciera haber perdido esa batalla después de haber ido ganando batalla tras batalla desde el año pasado. A mí me gustaría pensar, como algunos dicen por las redes sociales y en los canales de análisis político de YouTube, que todo esto es un montaje de Donald Trump, que Mike Pence realmente es un doble agente y que todo esto ha sido preparado precisamente para obligar a emerger a la cantidad de traidores y la cantidad de personas que actúan en contra de la democracia, en contra de la democracia norteamericana, en contra de sus instituciones y obviamente en contra de la libertad mundial. Pero de verdad ya a estas alturas lo veo bastante difícil. No quiere decir que no sea posible. Ya aquí en este mundo, después de todo lo que hemos visto en este 2020 que acaba de terminar y cómo está pintando el 2021, todo es posible. Aquí ya todo es posible y nada parece ser verdad. Para finalizar, es llamativo que el título de esta película, Parabellum, se refiere precisamente a prepararse para la guerra. Es parte de esa famosa frase, si vis pacem parabellum, que se traduce como, si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces, a todos aquellos que se sienten abandonados, tristes, derrotados y que ahora están viviendo lo que hemos sentido los venezolanos en estos últimos 20 años, solamente me queda decirles, deben seguirse preparando. Todos debemos fortalecernos mentalmente,
físicamente y espiritualmente. Como decía el gran maestro Bruce Lee, be water, o sé como el agua. Pero recordemos que el agua, aunque es mansa, puede ir adaptándose para poder llegar hasta el mar. En algunos momentos se convierte en una fuerza arrolladora para poderse reposicionar y superar todas aquellas barreras, aquellos obstáculos que no le permiten fluir hacia su gran Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Seamos como el agua. Seamos resilientes, pero que la resiliencia no sea un exceso. Si te ha gustado esto, no olvides darle me gusta al canal, compartirlo. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros y será hasta el próximo encuentro. Que el universo los bendiga.